Saludos, buenos días. Aquí estamos en viernes, termina la semana como siempre con muchas informaciones, pero hoy nos vamos a concentrar en un tema, sí, vamos a dedicar toda la hora en este tema que no deja de tener una importancia extraordinaria por la urgencia que representa, señores, la emergencia climática, y hoy nos acompaña el ambientalista Domingo Abreu Collado. Con él vamos a hablar de cambio climático, con él vamos a hablar de preservación de recursos naturales y una miradita, por supuesto, a esa actividad que acaba de terminar y que fue celebrada el pasado mes en noviembre, que fue la cumbre del COP26, nueva vez. La cumbre celebrada en Escocia, se habían celebrado otras cumbres, mayoría de los líderes mundiales que acuden y acudieron de hecho a esta conferencia. Muchos a veces lo hacen casi por vergüenza de no hacerlo, lamentablemente. Los países no están encaminados a cumplir siquiera parte de los compromisos que implican los más endebles, y el mundo definitivamente está muy lejos de donde debe estar en términos medioambientales a pesar de estos encuentros. La antesala del COP26 plantea algunas interrogantes, y esas interrogantes hablan con lo que ha pasado, por ejemplo, con las emisiones de gases de efecto invernadero desde que las naciones del mundo prometieron estabilizarlas. No es lo que hemos visto en el tiempo. Han aumentado, más bien han aumentado, y han aumentado más de un 60%, y eso yo creo que es bastante preocupante. La ciencia es clara en cuanto a lo que se requiere en la proyección que se hace para el año 2030. En menos de una década, señores, es preciso recortar que las emisiones de dióxido de carbono, de metano, también de otros gases bastante tóxicos de efecto invernadero que impulsan el aumento de las temperaturas globales, hay que detenerla. Y nueva vez se produjo esa reunión, esta vez, vuelvo y repetimos, en Escocia. Ahí estuvieron de nuevo los líderes mundiales sentados, ahí estuvieron reflexionando, de nuevo llegamos a una serie de recomendaciones, de nuevo se llegó a una serie de conclusiones, y bueno, habrá que ver entonces si esa reunión de Glasgow en Escocia es importante, y podría ser más bien mucho más perjudicial si termina con una especie de estancamiento diplomático a pesar de las promesas hechas ahí por las naciones más desarrolladas. Esto, bueno, pues como introito para la conversación que tendremos con Domingo, y por supuesto su percepción y su proyección respecto a estas reuniones y respecto a la urgencia de atención del cambio climático. Un trabajador incansable, por supuesto, por nuestros recursos naturales. Hablar de Cuevas del Pomier, de verdad es imposible relacionarla con Domingo Abreu Collado. Hablar de Farallones es imposible de dejar de relacionarla con Domingo Abreu Collado. Y hoy la reflexión a partir de esa cumbre para terminar entonces lo que está ocurriendo justamente en las Cuevas del Pomier. Bienvenido, Domingo. Qué bueno de nuevo tenerte. Muchas gracias por esta invitación. Siempre soy bienvenido aquí, me han dicho. Así es, totalmente. Me alegro mucho. No, son temas súper interesantes porque de hecho estamos viendo que cada vez, siempre hay promesas, ¿no? Siempre hay promesas y siempre hay, bueno, habrá violaciones, luego no se acuerdan, luego hay que hacer de nuevo otra cumbre, luego todos están preocupados y siempre lo mismo. De hecho, es la gente la que al final va a tener que tomar una decisión. La gente de abajo va a tener que tomar una decisión porque los gobiernos no están seriamente comprometidos con nada de esto. Ni los gobiernos ni las grandes organizaciones. La Organización de las Naciones Unidas, que se suponía, oye, que debería tomar algunas medidas, ponerse al frente de esta situación, solo se queda en opiniones y algunos técnicos que dan unas referencias, las Naciones Unidas que da algunas sugerencias, y luego no pasa. Líderes, por ejemplo, como los del G20, que tuvieron un pronunciamiento bastante contundente de esforzarse para limitar ese calentamiento global al 1.5 grados, ¿no? Que es donde debería de estar, pero que ya hemos avanzado de manera estrepitosa
va en sentido contrario, la descarbonización, la reforestación, y hasta qué punto nosotros entonces caminamos. No, y cosas extrañas, porque se habla de que anteriormente se obtenía energía del mismo bosque, se estaba desforestando para obtener energía. Pero entonces usted va a ver los campos de energía eólica y está todo deforestado porque ellos necesitan que todo esté limpio, plano, sin un solo árbol. Entonces, ¿en qué estamos? Claro. Esos campos de energía, porque estamos hablando de la necesidad de energía limpia. Y entre la energía limpia, lo primero que se habla es de la energía eólica. Claro. Esas enormes torres con una hélice grandísima. Ah, pero está todo deforestado abajo porque no pueden tener árboles. No debe haber nada ahí. ¿Y entonces en qué estamos? Bueno, estamos en lo mismo. Sí, nosotros tenemos un escenario que es interesante para la energía eólica, por ejemplo, en el sur del país. Así es, pero deforestado todo. Entonces, no, eso no se entiende. No se entiende esa actitud. Lo cierto es, Domingo, que hay un apresuramiento bastante serio. Yo creo que hay que hacer conciencia. Desde los medios de comunicación, nosotros mucho a veces desde la ignorancia, pero sí desde la preocupación. Ustedes como expertos, por supuesto, enviando el mensaje claro a la población, porque decía que hay que hacer énfasis precisamente en la educación de la gente, en la incorporación. Pero bueno, hay que darle las herramientas, de verdad, como un clamor casi de guerra, desde la situación muy preocupante, para que se entienda que de verdad nosotros estamos en un punto en el que ya no tenemos retorno. El detalle es que son las mismas personas que nosotros siempre estamos llamando a sumarse, a tomar medidas. Ahora las últimas medidas es no coman carne. No coman carne. Bueno, los pobres cuando tienen que comer carne, entonces, no, y los pobres no comen carne porque no tienen que comprarla, pero los ricos se cargan toda la carne que existe. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué medidas es que vamos a tomar? Porque esas son las últimas medidas. Es decir, si hay para la gran cantidad de ganado que se va creando, se necesita eliminar todo el bosque para quedar solo pasto, bueno, eso crea un problema. Entonces la solución que plantea, no vamos a reducir el consumo de carne para que no haya tanta necesidad de tener un espacio para pasto y que realmente haya más bosque. Bueno, pero ¿quiénes van a reducir el consumo de carne? Los pobres. ¿No? Bueno, son los ricos los que más consumen, claro, los grandes consumidores de carne, ¿no? Por eso y entonces, bueno, a ellos hay que pedirle que no consuman carne, pero hay que pedirle también que paren de la importación de vehículos, porque cada vez hay más vehículos aquí produciendo más monóxido de carbono y muchos otros, ¿no? Ah, bueno, que ya hay un carro que puede caminar con agua, muy bien. ¿Y cuánto cuesta? Costará como 4 o 5 millones de pesos. ¿Y a quién le llega? ¿No? Si puede utilizarse el motor para un autobús, bueno, pero ¿cómo educamos? Aquí todo el transporte público, hace mucho estamos hablando de eso, todo el transporte público debería ser colectivo, es decir, solo de autobuses, no, pero no hay manera de quitarlo. No hay forma, es una cosa del carácter, y no hay ni gobierno ni Estado que asuma la responsabilidad de organizar eso. Es que lo que pasa es que eso está bastante vinculado, ¿verdad? Como a los países y al capital y a los modos de producción, ¿no? Y al negocio del combustible. Y al negocio del combustible, claro, está muy vinculado a todo eso. Tienes mucha razón cuando habla de que son los países, los más grandes países, los que generan, por ejemplo, más tóxicos para este planeta. Son los menos, ¿no? Pero son esas grandes potencias. Ellos son los llamados. China ha dicho, bueno, vamos a frenar con el tema del carbón. Sin embargo, ahora, frente a una emergencia que hay precisamente por una crisis que hay de los combustibles, por ejemplo, con el gas natural, tenemos entonces una China que está bastante agitada por producir más carbón. Sí. ¿No? Cuando se está hablando de la descarbonización, y fue parte de lo que quedó bastante claro en la cumbre de París, por ejemplo, y de entonces a la fecha, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha aumentado? Y lo peor, que el impacto que eso tiene en algo fundamental, y ahí sí tú me vas a hablar de esto, que es el tema del agua, del planeta, cómo se afecta. No solamente la deforestación, porque nuestros bosques van a quedarse prácticamente devastados. ¿Y cuáles son las implicaciones que eso tiene? Es directamente la vida, porque eso afecta entonces el tema del agua, el agua que consumimos, y de eso estamos hablando. ¿O es así? Vámonos con el agua.
El agua no desaparece, eso hay que tenerlo claro. El agua no se va a ningún sitio y tenemos siempre la misma cantidad de agua. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El agua es manejada por el bosque. Cuando llueve, el bosque agarra el agua y va soltándola a su aire, ¿no? A su tiempo. Es que va soltando el agua y por eso realmente los ríos se mantienen todo el tiempo. Ahora, si eliminas el bosque, pues naturalmente ya no hay un contenedor, ya no hay un controlador de las aguas. Entonces las aguas bajan en torrente y se va directamente al mar. Por ahí parte la eliminación. Hace quizás 200 años, casi, no hace 200 años, que se inventaron, para darle un salto, que se inventaron los inodoros y los lavamanos, todo el conjunto que se usa en la casa. Normalmente una persona va al baño, ¿no? Orina y descarga cerca de 3 o 4 galones de agua potable para deshacerse de sus orines. Hace 200 años eso era impensable. No solamente de sus orines, de sus heces fecales y hasta de la saliva. Hay gente que escupe un lavamanos y abre para que la saliva se vaya. En tanto, se está consumiendo una cantidad de agua ahí que no se consumía para ese propósito anteriormente, ¿no? Bien, el agua fundamental para toda la industria. Pero bien, la industria de hace unos 100 años, que comenzó hace 100 años, utilizaba agua, pero no la desperdiciaba tanto y era agua que podía recuperarse porque no salía tan contaminada. La principal industria de ahora, que es la minería, utiliza agua, pero el agua que utiliza sale totalmente contaminada, ¿no? Y no estamos hablando de aguas en estanque que van a contaminar. No. Estamos hablando de afluentes. Estamos hablando de lagos completos, estamos hablando de ríos completos, ¿no? De ríos completos. Tenemos ejemplos de eso. Tenemos ejemplos tremendos, ejemplos terribles, ¿no? Cómo empresas que están acá dejan sin agua a comunidades enteras porque van a utilizarla, es más, y ni siquiera pagan por ella. Es increíble. Y vean la presa de Atillo en buena parte. Cotuí es el mejor ejemplo de lo que está pasando. Y no solamente la presa, el río Maguaca. El río Maguaca es el río principal que abastece cerca de 10 comunidades por ahí y ya no pueden utilizarlo. No pueden utilizarlo y murieron entre los años 2013 y 2015 85 personas por los niveles de contaminación que tenía el río Maguaca. Y nos amenazan Cuance. Entonces ahora, bueno, ya está el Yagal, el río Yagal también fue utilizado para el depósito de desechos de Barrick Gold y todos esos tóxicos, principalmente cianuro, ya está lleno, ¿no? La parte que cerraron del río Yagal, esa presa, necesitan otro río. Eso es lo interesante. Necesitan otro río porque para destruirlo. Para entonces bloquearlo, hacer otra presa y comenzar a soltar ahí sus desechos. Y han puesto su vista en el río Cuance, que no está exactamente en Cotuí, sino pertenece a Monte Plata. Correcto. ¿No? Pertenece a Monte Plata. Pero por suerte... ¿Y amenazaría el Osama, el Isabela? Oh, naturalmente, porque es parte de la cuenca del río Sama, en términos generales, y el río Isabela, ¿no? Entonces, tenemos ahí que hay una amenaza directa sobre el río Cuance y, por suerte, una reacción en la población, que es la que está representando ahora mismo y a nivel nacional la lucha contra la peor amenaza ambiental, ecológica y económica que tiene el país, que es la minería de oro. Es la peor amenaza que tenemos ahí. Entonces hay toda una población y va creciendo la lucha. Y va creciendo la lucha y va creciendo la gente que se va sumando en esta lucha en Yamasá y específicamente para toda la provincia de Monte Plata contra las intenciones de la empresa Barrick Gold de utilizar el río Cuance para hacer lo mismo que hizo con el río Yagal. Exactamente, y si entonces te vas un poquito más arriba y te llegas a Santiago y te llegas a Baitoa y te llegas a la Loma Los Melaos y la extracción ahí de clinker y todos esos afluentes en esa Loma Los Melaos para la extracción de este material, entonces también eso constituye una amenaza para muchos afluentes que prácticamente afectaría toda el agua de casi todo el Cibao Central. Vamos a ver eso, Domingo, pero para que lleguemos al Pomier.
Vamos a la pausa, venimos de una vez. Bueno, aquí estamos, señores, de regreso. Capital prehistórica de las Antillas. De las Antillas. Así es. Capital prehistórica de las Antillas. ¿Sabes de qué estamos hablando? De las Cuevas del Pomier, que está ahí bastante cerca, Domingo. A 40 minutos. A 40 minutos. Y acá. ¿Por qué la capital prehistórica? ¿Y qué pasa en este punto con las Cuevas del Pomier? Desde hace unos 40 años que hemos estado trabajando allá en las Cuevas del Pomier, no había día en que no encontráramos algo nuevo allá. No solamente una nueva cavidad, un nuevo grupo de manifestaciones rupestres, sino que, bueno, pero ¿por qué hay tanto aquí? Y además, ¿por qué son diferentes estas que están acá con las que están allí? O sea, tú a minutos, en cuestión de minutos, tú te movías de una cueva a otra y el arte rupestre es diferente. Increíble, ¿no? Pero naturalmente la tarea arqueológica es de estudios permanentemente, diarios, hay que estar leyendo permanentemente, viendo todo lo que sale, viendo lo que se escribió hace 300 años y viéndolo para acá. Yo creo que tenemos incluso unas imágenes para hay imágenes, sí, podemos ir a cualquiera que salga, vamos a tener algo que decir, sí, que decir de ella. Entonces, ¿qué pasa con esto? Empezamos a recordar, cuando veíamos alguna lectura, recordar imágenes que habíamos visto en el Pomier. Entonces empezamos a coordinar cosas. La primera que nos llamó enormemente la atención fue la descripción hecha por Pedro Mártir de Anglería, uno de los principales cronistas, uno de los grandes cronistas españoles, la descripción hecha de algo que ocurrió en Colombia, con la frontera, o sea, cercano a Panamá. Es decir, en esa parte ahí. O sea, lo que él describía que ocurrió ahí es exactamente una escena que aparece en el Pomier. Entonces, pero ¿cómo es posible, no? Que aparezca esto y allá, y era exactamente eso. Entonces eso nos llevó a seguir buscando, ¿no? Y encontrando en muchas lecturas de nuevo, ¿no? Escenas que aparecían allá. Esa es una de las pictografías más interesantes, está le llaman la cueva del símbolo, ¿no? Una de las más interesantes porque esa pictografía resume toda la información que dejó Fray Ramón Pané sobre cómo tuvieron mujeres de nuevo los indios, porque las habían perdido todas. Se les perdieron todas las mujeres, según su mitología, ¿no? Y eso resume cómo ellos obtuvieron consejo para tener mujeres de nuevo. Ahí, ¿no? Está, y eso en lo encontramos en la cueva. La cueva del símbolo, ahí en el Pomier. Estamos hablando de 55 cuevas que habían ahí, se perdieron 6, sí, eso sí, con arte rupestre incluso, por presencia de la minería, pero tenemos todavía una buena cantidad y mucha información sobre eso. Entonces hay muchas otras manifestaciones rupestres asociadas. Estos son los, fíjense, ahí aparecen los sitios de arte rupestre más importantes del mundo, atendiendo principalmente a la amenaza que tienen sobre sí, y ahí está Borbón. En esta parte no lo vemos exactamente de acá, no van a ver la isla exactamente, pero Borbón está ahí. Y eso está calificado como uno de los sitios más importantes del mundo de arte rupestre, y es precisamente por esa cantidad que hay. Pero la importancia de este sitio va cobrando día a día mayor notoriedad, fue cobrando día a día mayor notoriedad hasta que encontramos que en el Pomier había representaciones pictográficas no solamente de diferentes grupos acá, sino de diferentes grupos de toda América. Estamos hablando de los mayas, estamos hablando de los nahuas, estamos hablando de los incas. Wow. Es decir, que ahí convergieron grupos o descendientes de ellos, o que hicieron conexiones, o que se movieron, y estos grupos de acá recibieron esa influencia. Y debido a esa influencia, entonces aparecen las manifestaciones rupestres que reflejan esa influencia. Entonces eso nos fue empujando a seguir buscando, y encontramos cosas en eso. Por ejemplo, fíjate eso. Mira, eso es toda la región del Caribe,
y la influencia maya en la región del Caribe. Hasta ahora siempre solamente se había hablado de la conexión que había con Venezuela y de los grupos arahuacos que salían de Venezuela, iban por todas las islas hasta llegar a la isla Haití, que era como se llamaba la isla de Santo Domingo anteriormente, Haití o Haití, y pasar de nuevo a Cuba y pasar a Puerto Rico y eso. Pero hemos encontrado que la presencia maya denota que hubo una conexión directa con Yucatán. Es decir, desde Yucatán llegaron hasta acá. No, y no solamente, mira eso es interesante, porque esa podamos ver la que sigue inmediatamente a esa. Esos son dos hermanos, mira ahí. Lo de la izquierda es la representación de lo que aparece en Guatemala, y lo de la derecha es lo que está aquí en el Pomier. Fíjate que son las mismas imágenes de dos personas de espaldas, sí, con una mano levantada, otra abajo. Y el animal que se ve aquí a la derecha, que antes se creía que era un perro, es un jaguar. Okay. Igual que los jaguares esos que están en el de la izquierda. Entonces hemos ido encontrando esas representaciones mayas, no solamente en el Pomier, sino en muchas otras cuevas. Esa que vieron casi ahora ahí que salió rápidamente, eso es en Ayasta. Eso en Ayasta es en Honduras, es una cueva de Honduras. Y encontramos ahí petroglifos que aparecen acá. Como pueden verse a la derecha, que es entonces eso es... No, esos dos son de allá. De allá, okay. Solo que el de la derecha representa un jaguar asociado a dos gemelos. Y vamos a ver entonces la que sigue inmediatamente. Okay. Fíjate que ese jaguar que aparece a la izquierda, que está en Ayasta, ¿no?, tiene la similitud con el jaguar que está aquí a la derecha y que está en la cueva Hoyo de esa nave. Pero debajo de la cola del jaguar de la izquierda está... Ya, esta es otra, pero déjenmela, esa no la muevan. Debajo de esa cola estaban esos mellizos, ¿no? Le llaman los gemelos divinos, y en la de Ayasta, y aquí aparecen los gemelos encima del jaguar. Estamos hablando que todo eso usted lo puede ver. Sí, ahí, naturalmente que está aquí. Ahora, esto es tremendamente interesante, fíjate. Una de las cosas que nos asombraban cuando encontramos ese conjunto que está en la cueva número 4 del Pomier, ¿no?, era que ahí aparecía, y pintado en grande, un mosquito. Luego está bien a la derecha y abajo. Sí, definitivamente se ve muy bien. Es un mosquito. Bueno, pero ¿qué hace un mosquito acá junto con este otro grupo? ¿Sabes quién se refiere a eso? Fray Bernardino de Sahagún, que estuvo interpretando el Popol Vuh y narra qué pasaba con un grupo que iba a enfrentarse en el juego de pelota. En el juego de pelota maya, es bien interesante porque a veces el juego de pelota, según describe el Popol Vuh, podría terminar en muerte. Podría terminar en muerte. Era como... Era demasiado violento, podríamos decir. Entonces, esa parte que se ve arriba y a la izquierda, arriba a la izquierda, porque hay ellos aprovecharon esa diferencia de la textura, ¿no?, la misma textura de la roca, para tener agrupado ahí 14 individuos, o sea, 14 pictografías, además del mosquito, hay 14. Entonces lo que ocurre es que esta gente, había un grupo, ¿no?, que había salido hacia Xibalbá. Xibalbá era parte del inframundo maya, y se iba a encontrar con otro grupo que iba a enfrentarse con ellos. Entonces, según dice Bernardino de Sahagún, el mosquito tuvo esta instrucción, o sea, pica a cada uno de ellos, muerde primeramente al que está sentado primero, después acaba por picarlos a todos. Tu alimento será chupar en los caminos la sangre humana, le fue dicho al mosquito. Muy bien, respondió el mosquito. Entonces entró por el camino negro, llegó junto al maniquí, a un muñeco labrado en madera, los primeros sentados engalanados, picó al primero que no habló. Fíjate que en esa
hay en el centro, arriba a la izquierda, cerca del centro, hay una figura que no tiene el mismo color de los demás. Eso significa que ese era el muñeco, no tiene vida. Los otros que son encendidos, no, tienen un negro encendido, sí, todos tienen vida. Ese no habló porque era un muñeco. Pero según fue picando a cada uno de ellos despertaban, no estaban ahí, y se identificaban. Fulano me picó esto y tenía unos nombres muy extraños, ¿no? Había uno que se llamaba Supremo Muerto. ¿Qué fue Supremo Muerto? ¿Quién os picó? Le dijo Principal Muerto. No sé, respondió Supremo Muerto. Ay, dijo el sentado. ¿Qué Principal Muerto? No. ¿Quién os picó? Y así van identificándose. Por supuesto, el propósito, estamos hablando de mitología. De la mitología y de la historia maya de este sitio, y vamos a decirle por qué estamos hablando de la Cueva del Pomier ahora. Se ha hablado durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en este momento? Exacto. Vámonos a eso. Todas esas cosas que aparecen ahí y cuya descripción está, señores, en el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, ¿no? O sea, ¿cuál es la vinculación entre las cuevas del Pomier con el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, ¿no? Decididamente hubo una vinculación. Y repito, no solamente está representados ahí los mayas, sino los incas y la referencia de los mayas y la referencia de los incas y de los mayas no es por casualidad. No, naturalmente que no, naturalmente que no. Y si alguien quiere saber más y más físicamente de esa presencia maya, miren, en el último museo que se creó aquí, que es el Museo del Mar, que está ahí en la Tarazana, hay piezas mayas que fueron encontradas aquí en la costa norte. Piecitas mayas, de estructuras mayas que fueron encontradas en la costa norte, de manera que se ve que sí hubo un vínculo. Testimonia la presencia maya, entonces aquí. Ahora, ¿por qué las cuevas del Pomier? Definitivamente estas culturas tenían la isla de Santo Domingo como un lugar sagrado. Estas culturas tenían a la isla Ayiti, creo como se llamaba, como un lugar sagrado, y de esa isla sagrada, el sitio central sagrado era el Pomier. El Pomier. Y según el propio Bartolomé de las Casas y Padre Mártir de Anglería y Fray Ramón Pané, había aquí este sitio en donde se juntaban todos estos grupos, no solamente los que venían desde Venezuela y el Orinoco, sino los que venían también del Yucatán, a reunirse ahí, se reunían ahí. Tenemos entonces que este sitio viene siendo la capital mística y religiosa de todos estos grupos. Sin embargo, esa capital mística y religiosa, hubo casi todo un periplo y hubo muchas luchas respecto al rescate de Pomier. 40 años bregando con esto. Claro, ¿y qué pasa ahora en el Pomier? ¿Y cómo usted puede ir? ¿Y cómo usted puede tener acceso? Y que, además de lo que usted va a encontrar, una historia extraordinaria que tiene que ver con nuestros orígenes, eso me gustaría que se lo explicara a la gente. De hace ya muchos años, desde 1969, se había declarado a Santo Domingo, o sea, la zona colonial, ¿no?, como monumento nacional. Pero se sugirió que se incorporara, que no solamente la parte española se incorporara en eso, ¿no? De manera que se vincularon todos los sitios que tenían, como ellos le llamaban, y aparece enterrorios, ¿no?, aborígenes, y las manifestaciones rupestres también. Sin embargo, no obstante esa ley, era la 472 creo, no solamente se le ponía caso a la protección de la ciudad colonial, ¿no? Entonces, es a partir de los años, de finales de los 70, cuando comenzamos a presionar para que se le pusiera un poco más de caso al Pomier, pues se estaba atacando. Muchos años. De manera que en el 93, en el año 93, que conseguimos el primer decreto para proteger en realidad la cueva del Pomier. Pero la lucha contra los empresarios mineros que estaban ahí, que era una lucha bastante ardua, impedía esa protección. Impedía. Entonces, y los funcionarios de aquí, pues le hacían el juego. Imagino que por alguna razón económica le hacían el juego. Porque cuando habíamos logrado una protección para el Pomier en el 93, la propia Dirección Nacional de Parques, pues todavía no existía, no existía medio ambiente, dijo, bueno, que está bien, pero íbamos solamente a proteger 2 polígonos donde están las principales cuevas. El mismo problema, ¿no? Pero seguimos insistiendo. Fue interesante algo. Miren esto y miren quién interviene para que logremos esto. Esta lucha llegó a oídos de Joaquín Balaguer,
Llegó a oído de Joaquín Balaguer, y quien preguntó, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Esto fue eso ya en su último periodo, sí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces le explicó, bueno, mire lo que hay esto, hay una persona que está defendiendo esto, pero los mineros dicen... Él mandó a parar todo allá. Todo el tema. Mandó a parar todo, o sea, toda la minería allá, y entonces nos pidieron que elaboráramos un documento, que era lo que pasaba. Entonces fuimos, elaboramos el documento, y los mineros, el grupo de mineros se apareció en el Museo del Hombre, y bueno, alegó que necesitaba eso, qué sé yo, y eso, y el Museo del Hombre se les plegó. Pero cuando fueron donde Balaguer a decirle que eso había que continuar, porque se está con ese material para la extracción perdón, para la extracción de los mineros de cal, principalmente de roca caliza, que es lo que se saca de ahí. No, sí. Cuando le explicaron eso, él le dijo, miren, una sola pintura de la que están ahí vale más que todas esas empresas de ustedes. Mira el nivel que tenía este hombre, ¿no? Claro. Una sola pintura de la que están ahí vale más que todas las empresas de ustedes. Entonces ellos tuvieron que aceptar, esperar que termináramos un experticio y lograr finalmente declarar toda el área. Entonces ahí protegida. Comenzó a ganarse el crédito. Exactamente. Pero claro, tuvimos que continuar con todo esto. Pero los estudios del Pomier, como vemos lo que estuvimos leyendo acá, han determinado que ese era el sitio donde se reunían todos estos grupos. Pero hay una cosa más interesante y que ocurre todos los 21 de diciembre. Es que el sol entra de una manera tal que alumbra un solo sitio, y es ahí donde se determinaban nuestros aborígenes que ahí comenzaba un nuevo año, porque ahí se evidenciaba el solsticio de invierno. Y ahí se puede ver. Y se puede realmente ver eso allá. Es decir, definitivamente estamos hablando de un sitio que tenía toda la razón lógica para que ellos lo consideraran como su capital mística y religiosa y cultural. Entonces lo que hemos hecho, y hemos estado presionando por rescatar este sitio y declararlo lo que es la capital prehistórica de las Antillas, porque no es solamente la capital prehistórica de República Dominicana, sino de todas las Antillas, porque todos ellos venían para acá a juntarse en este sitio. Señores, como Zacatecas es la capital cultural de México, por Dios, y son celosos, muy celosos con esto. ¿Por qué nosotros no podemos serlo con nuestras cuevas del Pomier? ¿No puede tener la gente acceso que hay? Sí, no, la gente puede ir, pero lo que está ocurriendo ahora es más interesante, porque ya hubo un decreto que formó una comisión para comenzar a trabajar hacia el reconocimiento de esa capital prehistórica de las Antillas y a comenzar a trabajar en su delimitación, a trabajar en la estructuración de cómo debe manejarse una capital. Una segunda, porque esa viene siendo nuestra segunda capital ahora. Fue anteriormente, hace 1000 y tantos años, la primera capital, ahora sí es la segunda, pero este país va a tener dos capitales, Santo Domingo y el Pomier, que viene siendo la capital prehistórica de las Antillas. Naturalmente, eso va a determinar toda una corriente turística, primero local, porque hay que hacer que todos los dominicanos, estudiantes y todos, vayan y conozcan ese sitio tan importante, ¿no? Pero también a nivel regional, esa es otra corriente turística. Y a nivel internacional, estamos hablando ya de países de Europa y Estados Unidos, se mantiene, se muestra, ¿no? Se ofrece como una alternativa tan cercano, porque hay 40 minutos que está acá. Estamos hablando de una alternativa que viene siendo eso, la capital prehistórica de las Antillas. ¿Y quién no va a querer ir a ver esta capital? Ay, pero gracias, Domingo, de verdad, muchísimas gracias. Qué pena, se ha terminado el tiempo y entonces todos tenemos que ir a la cueva de Pomier. Ya tú estás comprometido conmigo para ir a hacer este recorrido y le invitamos a ustedes también que lo hagan. Nuestra identidad, señores, eso es importante, reconocernos y bueno, eso es una muestra de lo que nosotros somos. Muchísimas gracias. Este programa, bueno, lo subiremos a la plataforma de YouTube y ahí ustedes lo ven con más detenimiento. A Domingo, siempre un placer conversar contigo. Duramos mucho tiempo ahora sin hablar, así que lo haremos más frecuentemente. Sí, necesariamente. Tengan buen fin de semana para ti también.